この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase de óptica geométrica. Ahora realizaremos algunos ejercicios con espejos esféricos. Vamos a colocar eso aquí en nuestra hojita. Ejercicios de espejos esféricos. Y para crear estos ejercicios los vamos a improvisar un poco, así que voy a inventar alguna situación más o menos interesante. Por aquí, ejercicio 1. Considere un espejo esférico con radio de curvatura R igual a, pongámosle unos 70 centímetros, un espejo grande, y un objeto se mueve con rapidez, vamos a poner aquí una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Con qué rapidez se moverá tu imagen? Y aquí nos falta un dato que es la posición del objeto. Vamos a poner aquí, asuma que la posición objeto es S igual a 150 centímetros. Ya, ¿cómo lo hacemos para resolver esta cosa? Primero voy a dibujar el esquema para que quede claro el enunciado. Aquí está el eje óptico. Vamos a dibujar el espejo curvo. Este espejo es esférico, algo así. Voy a enderezarlo un poco el trueco. Ahí sí. Ya, y por aquí más o menos, por aquí voy a dibujar el objeto. Un objeto, esto fue como una flechita. Entonces, el radio de curvatura es de 70 centímetros. Aquí está ese, ¿no es cierto? En la posición que es 150. Más o menos por acá estará el centro de curvatura. Un poco más atrás, por aquí, radio. Justo en la mitad estará el foco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si sale un rayo del objeto, esta cosa se rebota pasando por el foco. Si lo tiramos pasando por el foco, se rebota horizontal. ¿Sí? Y la imagen la vamos a encontrar por acá. Ahí está el S'. Pero la situación que hemos dibujado acá es que esta cosa se mueve con una rapidez igual a 5 metros por segundo. Y conforme este se acerca al espejo, esta cosa se va a mover en una dirección. ¿Cómo se va a mover ese objeto de imagen? Es lo que vamos a calcular en este ejercicio. Veamos cómo se resuelve esta cosa. Pongamos aquí solución. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pero tenemos que acordarnos de la relación de Descartes. Vamos a poner aquí paso 1. 1 sobre S más 1 sobre S'. Esta cosa es igual a 1 sobre foco. Y tenemos que recordar que el foco es lo mismo que la mitad del radio de curvatura. A partir de esto, lo que nosotros hacemos siempre es despejar la posición de la imagen, el S'. Para hacer eso, hacemos el álgebra, ¿cierto? Tenemos 1 sobre S' es igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre S. Y esta cosa es S menos F dividido SF. Y esto es lo mismo que decir que S' es igual a F dividido S menos F. Ya, aquí si quieres puedes reemplazar el foco por el radio medios, pero lo vamos a hacer después. Paso 4. Nosotros conocemos la velocidad, bueno, en realidad la rapidez con que se mueve el objeto. Y a partir de eso queremos determinar la rapidez de la imagen. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, lo hacemos a través de la regla de la cadena. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la variación de una posición con respecto al tiempo. Tienes tu objeto en alguna posición X como función del tiempo. Esta X la reemplazamos por el S, ¿cierto? Entonces queremos calcular la rapidez de esta cuestión o la velocidad. Velocidad si es con vector y esas cosas. Aquí consideramos la dirección como el signo. Entonces calculamos la derivada de esta cosa con respecto al tiempo. Y esta cosa va a ser lo mismo que la derivada con respecto al tiempo de esto que está acá. SF dividido S menos F. En realidad no era tanto la regla de la cadena, sino que derivar simplemente, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo resolvemos? Por si acaso, si quieres aprender qué es la regla de la cadena, te voy a dejar una tarjetita por aquí arriba a una clase de cálculo. Ahí se explica qué es la regla de la cadena, por si ya que lo nombré. Y también te voy a dejar otra tarjetita por acá para que aprendas algunas reglas de derivación, por si no sabes derivar. Entonces, ¿cómo derivas esta cosa? Haces la derivada de lo que está arriba, SF, menos la derivada de lo que está arriba por lo de abajo, S menos F, menos la derivada de lo que está abajo, S menos F, por lo que está arriba. Y todo esto dividido lo que está abajo al cuadrado, F al cuadrado. Ahí está. Y aquí tú calculas estas derivadas
Aquí está derivando al S. El S es el único que es función del tiempo. El foco no cambia. Así que aquí te queda f de S a de t por S menos F. Recuerda, el foco es una constante. El foco no va a cambiar. Se mantiene igual. Es una propiedad del espejo. Lo que sí está cambiando es la posición del objeto porque se está moviendo. Menos, aquí aplicas la derivada de la diferencia. Aquí te queda de S a de t menos la derivada del foco, pero como el foco es constante te da 0. Así que lo dejas así nomás. Y esto multiplicado por SF. Toda esta cuestión dividido S menos F al cuadrado. Ya. Pero ¿quién es esto? Esa cosa no es otra cuestión que la rapidez con que se está moviendo el objeto. Recordemos, la rapidez, bueno, velocidad, pero en este caso como es una dimensión lo consideramos como rapidez, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La posición aquí es S. Así que esa derivada te va a dar la rapidez 5, ¿no es cierto? Lo vamos a poner como símbolo. Esta cuestión te va a quedar así. F por la rapidez, S menos F, menos la rapidez por SF. Toda esta cuestión te queda dividido S menos F al cuadrado. Y aquí lo puedes simplificar. ¿Qué cosas tienes de común? Las voy a pintar de verdecito. Lo que tenemos de común es la rapidez y el foco, que lo puedes sacar como factor común. Foco, rapidez, factor de, vamos a poner un corchete grande aquí, S menos F menos S. Toda esta cosa te queda dividido S menos F al cuadrado. Estas dos cosas se te matan y te va a quedar menos foco al cuadrado por la rapidez dividido S menos F. ¿Qué te está diciendo esta cuestión? Lo que está diciendo es que parece que te da un número negativo, ¿no es cierto? El foco es positivo porque el radio de curvatura es positivo, la rapidez es positiva, ¿cierto? Se mueve en esa dirección, el eje positivo del eje X. El S es positivo y el foco también, pero el S es mayor que el foco, así que esta cosa que está abajo también es positiva. Así que lo que está pasando aquí es que esta cosa se está moviendo en esa dirección. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Mira, ¿qué pasa si colocas esta cuestión justo donde está el radio de curvatura? Vamos a hacer esa cuenta aquí. ¿Qué pasa si coloco 1 sobre R más 1 sobre S'? Esto queda igual a 1 sobre foco. Tú despejas el S', lo tenemos hecho acá, es reemplazar el S por el R, ¿no es cierto? Te va a quedar aquí. Va a quedar igual a R foco dividido R menos foco. Esta cuestión es el radio de curvatura, es 2 veces el foco, foco dividido foco menos foco. Y así, y aquí te queda por 2 por F, ¿no? Estas cosas se matan. Te queda 2 veces el foco. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú colocas el objeto acá, la imagen va a aparecer acá, porque ahí está 2 veces el foco. Entonces lo que está pasando es que mientras esta cosa se mueve hacia allá, este se desplaza hacia acá. Y así. Entonces tenemos esta fórmula para la rapidez de la imagen. Solamente tenemos que reemplazar los datos en ella. Voy a buscar los datos. Tenemos por aquí arriba. Tengo el radio de curvatura igual a 70 centímetros. Tengo la rapidez igual a 5 metros por segundo. Tengo la posición S igual a 150 centímetros. Esto de acá lo voy a pasar a centímetros. Va a dar 500 centímetros por segundo. Estos datos yo me los voy a llevar de abajo para reemplazarlos en la fórmula y obtener los resultados. Ahora recordemos que el foco es la mitad del radio de curvatura, así que de aquí el foco va a ser 70 medios. Entonces lo que va a hacer es pescar estos datos, los vaya a meter dentro de esta cuestión, vas a ver lo que te va a dar. 70 medios. Los centímetros te quedan al cuadrado. Centímetros al cuadrado por la rapidez, por 500 centímetros por segundo, dividido el S, que es 150 centímetros, menos el foco. Le vamos a poner 35 porque es la mitad, ¿cierto? 35 centímetros. Aquí lo mismo, en vez de poner 70 medios, ponemos directamente 35. Tiene que estar al cuadrado. Y aquí podemos hacer las cuentas. Si esto lo pasas por la calculadora, te queda más o menos así. A ver, 35 por 35, eso te da 1225. 500. Ah, acá hay un pequeño detalle, casi me olvido. Mira, aquí está el cuadrado, no lo había puesto. Estaba viendo que las dimensiones no calzaban. Faltó poner al cuadrado por 500 y las unidades acá son centímetros cúbicos dividido segundos.
Ahora lo que está aquí abajo son 150 menos 35. Esos son 115. Esta cosa son centímetros, pero está al cuadrado. Ahora multiplicamos esa cosa. Si multiplicas 1225 por 500 te va a dar 612. Aquí tienes centímetros cúbicos por segundo. Y abajo el 115 lo va a acelerar al cuadrado. 115 va a dar 13.225 centímetros cuadrados. Los centímetros se van a matar. Esta cosa te queda 612.500 dividido 13.225 y las unidades están a quedar centímetros por segundo. Aquí me faltó colocar el menos, por si acaso. Estaba olvidando ese menos. Ahora hacemos la división. 61200 dividido 13.225. Esta cosa te va a dar aproximadamente menos 46,313 799 y ahí le puedes colocar todos los dígitos que te da la calculadora. Y estos son centímetros por segundo. Ahora, esta cosa lo tienes en centímetros, lo puedes pasar a metros por segundo para compararlo con la rapidez del objeto. Aquí está en metros por segundo. Lo único que tienes que hacer es dividirlo por 100. Dividir por 100 es correr la coma 2 espacios, ¿no es cierto? 0,4631379 bla 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 metros por segundo. Y ahí tienes la respuesta. A esa rapidez se mueve el objeto imagen. Ya, veamos ahora otro ejercicio. Vamos a poner aquí ejercicio 2. Consideremos un espejo convexo con radio de curvatura R igual a menos 30, no, vamos a ponerle 30 centímetros. Objeto con posición S igual a 10 centímetros. Si el espejo se mueve con rapidez, ¿qué rapidez le podemos poner al espejo? Pongámosle una rapidez V igual a 5 kilómetros por hora. ¿Qué rapidez se mueve la imagen? Ese es nuestro ejercicio. Consideremos un espejo convexo con radio de curvatura R igual a menos 80 centímetros y un objeto con posición S igual a 10 centímetros. Si el espejo se mueve con rapidez 5 km por hora, ¿con qué rapidez se mueve la imagen? Entonces, voy a dibujar aquí la situación para que esta cuestión se entienda bien. Este es un espejo convexo, una cosa así. Un poco porque siempre me queda chueco esta cuestión. Ahí. Tenemos un objeto por acá con posición S igual a 10 centímetros. Este espejo tiene un radio de 80, lo vamos a poner por acá. Un poco estará en la mitad. Y si tiramos los rayos de esta cuestión, al que entra horizontal, se refleja pasando por el foco. Así. Voy a mover este dibujo un poco para abajo para que quedar corto de espacio. Se refleja como pasando por el foco. Entonces este rayo yo lo muevo así. Ahí está. Déjala ahí no. Y si tiene un rayo que está dirigido hacia el foco, este sí que lo voy a mover para que quede muy lleno de cosas. Rayo dirigido hacia el foco. Entonces este desgraciado se va a reflejar horizontal. Esta cosa lo proyecto hacia atrás, me queda así, y acá me aparece la imagen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está ocurriendo es que el espejo, este desgraciado acá, se está moviendo allá. La rapidez de 5 km por hora. Entonces, tenemos el objeto, tenemos la imagen y tenemos que el espejo se está moviendo. ¿Cómo determinamos la rapidez o la velocidad de esta imagen? Este lo vamos a asumir en reposo. Queremos saber cómo será la rapidez de la imagen cuando el espejo se está moviendo. Ya, veamos cómo podemos resolver este ejercicio. Bajar un poco. Solución. Este ejercicio se hace muy parecido al anterior, ya que tiene el mismo esquema, pero vamos a imaginarlo de una manera un poco distinta. Voy a copiarme esta cosa. Voy a cambiar un poco el enfoque de este ejercicio. En lugar de pensar que es el espejo el que se mueve, voy a asumir que es el objeto el que se mueve, pero en la dirección contraria. Así que vamos a decir que la velocidad del objeto va a ser igual a menos 5 km por segundo. Kilómetros por hora, que diga. Kilómetros por hora. Y luego vamos a restablecer el enfoque. Entonces, imaginando que esta cosa se mueve en esa dirección, este se va a mover en esa otra dirección. Y luego vamos a restablecer el enfoque original para obtener la respuesta de verdad. ¿Qué hacemos primero con este enfoque nuevo? Vamos paso a paso. Tenemos la relación de Descartes, foco. Como ya hemos visto, esto es equivalente a decir que S' es igual a foco menos brillo menos foco. Voy a revisar porque de repente me acuerdo mal de estas cosas. No hay que abusar de la memoria. Sí, es eso, ¿no es cierto? Es la misma fórmula, solamente que hay que tener en cuenta la
la regla de los signos para los espejos. Si el objeto está del lado de los rayos de luz, será positiva las posiciones y todas las demás. Y si están del lado contrario, al otro lado del espejo, entonces se consideran negativas. Ya, entonces, como vimos en el ejercicio anterior, tenemos por acá la fórmula de rapidez. No tenemos que hacer la misma deducción de nuevo. Voy a tomar esta fórmula que ya hice antes, la voy a reciclar. Aquí abajito, rápido así. Tomo esta cosa, la dejo acá. Ahí está, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de la rapidez, la que inferí en el ejercicio anterior. Esto es derivando de prima parte 1, aquí, ¿no es cierto? Eso fue lo que hicimos antes. Parte 3, tenemos que la velocidad del objeto es igual a menos 5, ¿no es cierto? Menos 5 por hora. Esta cosa la vamos a pasar a metros por segundo para que sea consistente con las demás unidades o centímetros por segundo. Si pasamos esto aquí a metros, a menos 5, la K de kilo se transforma en un 1000, 10 elevado a 3, y este hora se transforma en 3600, y esto nos queda metros por segundo. Pero un metro son 100 centímetros, así que esta cosa queda menos 5 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a 2 partido por 3600 centímetros por segundo. Estos dos ceros se te van a cancelar con esto de acá, así que te va a quedar menos 5 por 10 elevado a 3 dividido 36 centímetros por segundo. Lo puedes simplificar más si quieres. Menos 5 por 1000 dividido 36. La mitad de 36 es 18, la mitad de 1000 es 500, la mitad de 18 es 9, la mitad de 500 son 250. Estos son centímetros por segundo. 250 por 5, por 5 son 25, 5 por 2, 10, 11, 12, 125, le agregamos el 0, 1250. 1250 dividido 9 centímetros por segundo. Lo vamos a dejar así mientras tanto. Esa es la velocidad del objeto. La velocidad del objeto es lo que aparece aquí. Entonces con esto podemos determinar la velocidad de la imagen. Paso 4. Velocidad imagen, que es lo mismo que el de S', que igual a el foco es la mitad del radio. El foco va a ser igual a menos 40 centímetros, porque está hacia atrás. Voy a llevarme esta información allá abajo. 6. Necesito además la posición del objeto. La posición del objeto es de 10 centímetros. El S igual a 10 centímetros. Ya, ¿qué hacemos con toda esta parafernalia? En realidad aquí debería ponerlo abajo. Estos son datos que voy a ocupar ahí. No importa si los números no están en orden, pero lo que importa es que se entienda la secuencia. O mejor, si no, mejor los coloco en orden. Aquí pongo 3, 4, 5, 6. La velocidad de la imagen, ¿cómo te va a quedar? Objeto. Voy a copiar esta fórmula para llevármela aquí abajo. Más que nada para tenerla a la vista. Estás a la vista, no hay que confiar nunca en la memoria. Esta es la fórmula. Vamos a ocupar esta fórmula que hemos obtenido antes con los datos que tenemos ahora. Colocamos menos paréntesis. Tenemos el foco al cuadrado. 40 son centímetros al cuadrado. Por la velocidad del objeto. Lo tenemos acá. Por menos 1250 dividido 9 centímetros por segundo. Toda esta cosa queda dividido por la posición, que es centímetros, menos el foco. El foco es menos 40, así que menos 40 centímetros. Y todo esto va al cuadrado. Voy a dejar esto por aquí. Voy a encoger por el espacio. Y ahora tenemos que trabajar esta cosa. Esto nos va a quedar así. Menos 4 por 4 son 16, 160 y otro 0 más. Queda en centímetros cuadrados. Menos 1250 dividido 9 centímetros por segundo. Aquí abajo queda 10 más 40, te quedan 50 centímetros cuadrados. Y eso está al cuadrado. Ya. Menos por menos te va a dar más. Que tenemos 1600 por 1250. Todo esto dividido 9 por 50 al cuadrado, pero 50 al cuadrado es 5 por 5 son 25 y 2 ceros más. Y acá las unidades quedan centímetros cúbicos sobre segundo dividido centímetros cuadrados. Vamos a tener que este par de ceros se mata con este par de ceros. Nos va a quedar 16 por 1250 dividido 9 por 25. Los centímetros cuadrados matan
a estos de acá queda centímetros por segundo. Esto lo podemos simplificar porque 125 es lo mismo que 25 por 5. 5 por 5 son 25, 2 por 5 hace 12, 125. Entonces esto de aquí lo puedo escribir como 16 por 25 por 5 por 10, 9 por 25. Y así estos dos 25 se matan. Y te queda 16 por 50 dividido 9 centímetros por segundo. Y esto es lo que vas a meter en la calculadora. Mientras menos cuentas metas en la calculadora, mejor. Entonces pones 16 por 50, esa cosa te da 809 centímetros por segundo. Y esta cosa es 800 dividido 9 te da 88,8 periódicos. Y estos son centímetros por segundo. Si lo quieres pasar a kilómetros, tienes que correr las comas, ¿no es cierto? Esta cosa es 0,8 periódico metros por segundo. Lo tienes que dividir por 1000 para pasarlo a kilómetros. Vas a tener 0,8 periódico por 10 elevado a menos 3 kilómetros por segundo. Si lo quieres pasar a kilómetros por hora, sabes que una hora vuela 3600 segundos. Así que un segundo es igual a 1 sobre 600 horas. Así que haces ese reemplazo ahí y te va a quedar 0,8 periódico por 10 elevado a menos 3. Tienes kilómetros arriba. Y aquí pones 1 sobre 3600 horas. Así que esto se transforma en multiplicado por 3600. Así que te queda 3600 por 0,8 periódico por 10 elevado a menos 3 kilómetros por hora. Entonces puedes multiplicar eso, 3600 por 0. Muchos 8 que te dé la gana, por 10 elevado a menos 3. Si metes eso en la calculadora, te va a dar aproximadamente igual a 3,2 kilómetros por hora. Ese es el resultado. Entonces, cuando el objeto está en esta posición, moviéndose con esa rapidez de menos 5, moviéndose hacia allá con la rapidez de menos 5 metros por segundo, no, menos 5 kilómetros por hora, entonces el objeto se va a mover hacia allá, pero con una rapidez de 3,2 kilómetros por hora. 3,2 kilómetros por hora aproximadamente, ¿cierto? Este se mueve para allá, este se mueve para allá, se acerca hacia el foco. Pero el ejercicio original no es el objeto el que se mueve, es el espejo. ¿Cómo cambiamos al enfoque original donde es el espejo que se mueve? Muy sencillo, la velocidad de esta cosa, velocidad imagen, va a ser igual a la velocidad del espejo más la velocidad que sacamos acá. Velocidad imagen, vamos aquí, alternativo. Alternativo porque es el otro enfoque. La velocidad del espejo es de 5 kilómetros por hora. Y la velocidad del objeto imagen, sacar el otro enfoque, es 3,2. 3,2 kilómetros por hora. Por lo tanto, esta cuestión se va a mover a una velocidad de 8,2 kilómetros por hora. Y ahí está la respuesta. Sencillísimo, ¿no es cierto? Esto es lo que uno debería colocar a continuación. Escribir aquí al final, cambiando el otro enfoque, bla, 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 te da esa cuestión. Lo haría yo ahora, pero me quedé sin espacio y el margen es demasiado estrecho. Pero no te preocupes, la respuesta total está aquí. Está aquí. Lo voy a meter en un cuadradito en la respuesta final. Ya, inventemos otro ejercicio más. Vamos a ir por aquí arriba porque me quedé sin pizarra. Ya, este sería el ejercicio 3. Este podría ser algo así. Consideremos un espejo convexo con radio de curvatura R igual a menos 150 centímetros. Si una pelotita está en posición S igual a, pongámosle 20 centímetros, y cae desde el reposo, desde una altura H igual a 40 centímetros, encuentre una fórmula que describa la rapidez de caída de la pelotita imagen en el espejo.
Entonces, ¿cómo es el escenario en esta situación? Tenemos un espejo convexo, su radio es de 150, ahí está el foco en la mitad, menos 150. Y aquí en la posición S, o la 20, hay una pelotita y esta se encuentra a una altura de 40 centímetros. Pongámosle aquí 40 centímetros. Y esta cae desde el reposo, por efecto de la gravedad. Entonces, la imagen que va a aparecer aquí también va a caer, ¿no es cierto? Si uno dibuja esta cuestión, puedes imaginarte que hay una flecha aquí. Lo voy a dibujar en amarillo. Puedes imaginar que acá hay una flecha y desde acá salen los rayos de luz. Si va dirigido hacia el foco, se regresa horizontal, va horizontal, refleja como pasando por el foco. A ver, voy a mover esto un poco, siempre me quedo sin espacio. Esto de aquí yo lo tengo que borrar. Y esto de acá lo echo hacia atrás para hacer la proyección. Y ahí estaría la flechita, ¿no es cierto? Pero la punta de la flecha en realidad está haciendo referencia a la pelotita imagen. Entonces es como que la flecha se va encogiendo, ¿no es cierto? Y aquí también se irá encogiendo. Entonces, si esta pelotita cae con una cierta rapidez, ¿con qué rapidez cae esta pelotita en el espejo, en la imagen? Eso es lo que vamos a resolver en este ejercicio. Ya, entonces, ¿cómo encontramos la solución de esta cosa? Pongamos aquí solución. Lo primero que tenemos que hacer siempre es recordarnos la relación de Descartes. Bueno, 1 sobre el foco. Y a partir de esto, nosotros ya sabemos que el S' va a ser igual a SF dividido S menos F. Eso lo habíamos sacado de ejercicios anteriores, ¿no es cierto? Por aquí está, F, S menos F. ¿Qué más debemos saber para poder resolver esta cosa? Podemos acordarnos de la relación de magnificación. El M en la magnificación es I' sobre I, donde los I's hacen referencia a las alturas, ¿cierto? Esta de acá es el I y esta de acá es el I'. Y esto nosotros sabemos que es igual a S' sobre S menos. Y esto nosotros sabemos que es menos 1 sobre S. El S' lo tenemos acá, SF, S menos F, y podemos simplificar y nos queda menos F sobre S menos F. Ya, ¿qué sabemos a partir de esto? Paso 3. Nosotros sabemos que el I' es igual al M por I, que se obtiene trabajando esto de acá. Y esta cosa es menos F dividido S menos F por I, que es reemplazando el M por eso de acá. Ahora, a partir de esto ya podemos encontrar relaciones sobre la velocidad. Paso 4. ¿Qué es la velocidad en este caso? La velocidad es de caída, ¿cierto? Es velocidad de caída, así que aquí te imaginas que esta flecha se va encogiendo, está disminuyendo esta variable I. Como es una velocidad, es con respecto al tiempo, así que tenemos lo siguiente. El de I' a dt, o sea, la velocidad con que cae la pelotita acá, va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de menos F sobre S menos F I. Eso. Ahora, esta parte de aquí es constante porque son propiedades del foco y de la posición, ¿no es cierto? Estas cosas no están cambiando. El foco no está cambiando, no estoy modificando la geometría del espejo, ni me estoy moviendo hacia los lados, así que el S también es constante, por lo tanto puede salir de la derivada. Esta cosa te queda menos F sobre S menos F por dI a dt. Y esto de acá es la rapidez de caída de la pelotita aquí. Cómo está cambiando el I con respecto al tiempo. Así que podemos poner esa información. Esto de aquí, velocidad, caída, imagen. Y esto de acá, velocidad, caída, objeto. Pongámosle VSO y esta VSI. Entonces, a partir de esto tenemos que la velocidad de caída de la imagen es igual a menos F, S menos F, velocidad de caída objeto. Ya, entonces tenemos esta fórmula, pero lo que nos piden es encuentre la fórmula que describa la rapidez de la caída de la pelotita imagen en el espejo. Aquí tenemos una fórmula, pero podemos encontrar más detalles. Por ejemplo, ¿cómo es la velocidad de caída del objeto en el tiempo? Este es un movimiento acelerado, así que no es constante. Si tú tienes un objeto aquí, una pelotita a una altura h, que parte del reposo, velocidad inicial igual a 0 y está sujeta a la caída de gravedad, o sea, aceleración en el tiempo igual a menos g. A partir de esto,
vas a tener que la velocidad en el tiempo es igual a menos g por t más velocidad inicial. Pero aquí la velocidad inicial es 0. Así que esta cosa de acá es lo que vamos a llamar velocidad caída objeto, que va a corresponderse con menos g por t. Así que puedes reemplazar eso aquí. La velocidad caída de la imagen va a ser igual a menos foco dividido s menos f por menos gt. Este menos con este menos te va a hacer un más, así que te va a quedar fgt dividido s menos f. Y ahí tienes otra fórmula. Sobre estas fórmulas tú puedes reemplazar los datos que tienes en el enunciado. O sea, el radio te dice menos 150 centímetros, por lo tanto el foco va a ser menos 75. El S va a ser 20 y la altura H 40, y así. A partir de esto, tú puedes responder otras preguntas, como por ejemplo, ¿con qué rapidez llega la imagen o la pelota imagen al eje óptico? ¿Con qué rapidez llega esta pelotita aquí abajo? La respuesta es muy sencilla. Primero te preguntas con qué rapidez llega esta pelota aquí abajo. Y la respuesta es sencilla. La magnitud de la rapidez es raíz de 2g por h. Y hay muchas formas de inferir eso. Aquí debes ponerle un signo menos porque es de caída, va hacia abajo. Lo podemos hacer aquí mismo. No, está muy saturado. Vamos a hacer otro dibujo. Existen muchas formas de inferir esa fórmula. Aquí tienes una altura. Aquí está la pelotita y esta cosa está en reposo. Así que una forma rápida de hacer la inferencia es decir, aquí tienes energía potencial igual a mgh y energía cinética igual 0 porque está en reposo. Y cuando está aquí abajo tienes energía potencial igual a 0, energía cinética igual 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Como hay conservación de la energía, la suma de estas dos cosas tiene que permanecer constante. Entonces, la energía al inicio, mgh, tiene que ser igual a la energía al final, medio masa por velocidad al cuadrado. Tú matas las masas, despejas la velocidad, te queda v cuadrado igual a 2gh y le sacas la raíz. V igual a raíz de 2gh. Pero esta cosa es solamente la magnitud de la velocidad. Lo has hecho a través de la energía aquí es positiva. Otra forma es calculando el tiempo de caída. ¿Cómo se hace eso? Fácil, tomas las ecuaciones de itinerario, tienes la aceleración en el tiempo igual a menos gravedad, velocidad en el tiempo igual a menos gt más velocidad inicial y posición en el tiempo. Esta cosa te da menos 1/2 gt cuadrado más v sub 0t más la posición inicial. Bueno, aquí es altura y 0. Como parte del reposo, esta cuestión vale 0, así que te queda menos 1/2 gt cuadrado más la altura inicial, que es h. Así que vamos a cambiar ese i0 por h. Esto es h. Entonces tú te preguntas, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Entonces, para saber cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, tú tomas la altura, que aquí es i de t, tomas la altura y la haces igual a 0. Y esto es equivalente a decir menos 1/2 gt cuadrado más h igual a 0. Esto es equivalente a despejar el t, ¿no es cierto? Aquí puedes decir que 1/2 gt cuadrado es igual a h. Y esto es equivalente a decir que t cuadrado es igual a h, 2h sobre g. Y esto es equivalente a decir que el tiempo es igual a raíz de 2h partido por g. Ahí tienes una fórmula para saber cuánto tiempo tarda en caer la cosa al suelo. Ahora esta cosa la vamos a llamar tiempo de caída. Para saber con qué velocidad está cayendo la cosa justo cuando ocurre ese tiempo, lo que tienes que hacer es pescar este tiempo y meterlo dentro de la velocidad. Cuando haces eso, obtienes lo siguiente. La velocidad en el tiempo, que sabemos que es menos g por t, esta cosa se hace 0 porque es parte del reposo. Si tú reemplazas el tiempo por el tiempo de caída, te va a quedar menos g y el t lo tienes aquí, raíz de 2h partido por g. Entonces aquí pones raíz de 2h partido por g. Luego este g lo puedes meter dentro, te queda menos 2g cuadrado h partido por g. Matas las g's y te queda raíz de 2gh, que es lo que nosotros ya habíamos tenido por otros medios. Entonces, si quieres saber con qué velocidad cae la pelotita imagen, con qué rapidez llega al suelo la pelota imagen, o al eje óptico, ¿no es cierto?
Eso lo obtienes simplemente reemplazando esta velocidad. Aquí velocidad caída imagen va a ser igual a menos f partido por s menos f, velocidad caída objeto. Pero esto ya sabemos que es raíz de 2gh cuando llega al suelo. Por lo tanto, la velocidad caída imagen al tocar el suelo va a ser igual a menos aquí menos f partido por s menos f por menos raíz de 2gh. Ese menos va porque la cosa va en caída, ¿no es cierto? Tiene que ser negativo. Este menos con este menos se matan y el resultado te queda f raíz de 2gh partido por s menos f. Con esto puedes determinar con qué rapidez llega al suelo la pelotita. Entonces, vamos a responder las preguntas que dice el enunciado. Dice, encuentra una fórmula que describa la rapidez de la caída de la pelota imagen en el espejo. Vamos a llevarnos los datos. Tenemos R igual a menos 150, está aquí. La pelota está en posición S igual a 20 centímetros. Este también está en centímetros. Está ahí. El H es de 40. La altura inicial. ¿Qué más? Nada más. Entonces, vamos a llevarnos esta cosa a una parte conveniente. Ya, voy a llevar esto por aquí. Ya, me lo voy a llevar hasta acá. ¿Por qué hasta aquí? Porque aquí yo tengo una fórmula de la caída de la imagen. A cada instante t me va a corresponder una velocidad de caída de la imagen. Y esta cosa la obtenemos reemplazando estos datos aquí. El foco es la mitad del radio, así que queda menos 75. El G es 9,8, voy a poner centímetros. Este es 9,8, el G, aquí 9,881 metros sobre segundo cuadrado. Para poner todo en centímetros podemos escribir como 981 centímetros por segundo cuadrado. Entonces aquí ponemos 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir por S menos F. El S es el 20, son centímetros, menos el foco que serán 75. Menos con menos se hace más. Esta cosa queda medida en centímetros. Los centímetros matan centímetros. A ver, un momento. Sí, está bien. Centímetro mata centímetro y aquí me falta el tiempo, que está en segundos. Entonces, el resultado aquí es menos 75 por 981 dividido 95. Esta cosa queda multiplicado por centímetros sobre segundo cuadrados por el tiempo en segundos. Si tú reemplazas el tiempo por el tiempo que tú quieras, no sé, 3 segundos, 2 segundos, te va a dar una velocidad que te corresponde a la velocidad de caída del objeto. Ahora, el único cuidado que tienes que tener con esta cosa es que t tiene que ser menor o igual que el tiempo de caída. Cuando el tiempo supera el tiempo de caída, esta cosa se te hace cero. Entonces, una fórmula que puedes obtener aquí es esto. Por lo tanto, la velocidad caída de la imagen como función del tiempo se separa en dos partes. Menos 75 por 981 dividido 95 centímetros por segundo cuadrado por t medido en segundos y 0. Esto de acá es cuando el tiempo es mayor o igual que el tiempo de... aquí cuando el t es mayor que el tiempo de caída. Y esto es... ¿Cuánto era esa cosa? Lo tenemos aquí abajo. 2h partido por g. 2h partido por g. Es raíz de 2 por la altura. La altura la tenemos por 40 partido por 981. Y esta cosa está en centímetros. Y esa cosa la podemos calcular. Esta cuestión es... Mira, aquí hay truco. Ese 40 es lo mismo que 2 por 10. Y esta cosa 2 por 2 son 4, salen fuera. Y a 2 raíz de 10 partido por 980. No, mejor le metemos una calculadora, ¿no es cierto? Calculadora. 80 dividido... Ya, esto es aproximadamente 0,2855. No es centímetros, es segundos, lo que acá. Y este de aquí es cuando el tiempo es menor que el tiempo de caída. Ahí funciona esa fórmula. Con eso podemos predecir la rapidez, bueno, la velocidad con que va a estar cayendo la imagen. Si queremos calcular con qué velocidad llega al fondo, para eso tenemos el desarrollo de acá. Voy a marcar estos datos, son datos. Si queremos saber con qué velocidad llega al fondo, tenemos estos datos de acá. Pescamos esta cuestión, los metemos ahí y vemos que sale el foco en la mitad del radio menos 75 raíz de 2 por 981 por la altura que es 40 partido por 20 más 75.
y esta cuestión te queda en centímetros. Si reemplazas esa cuestión, vamos a hacer por aquí, te va a quedar menos 75, no, raíz 290, esta cosa dividido 30 y 20, 95, menos 221,1615 centímetros por segundo. Esa va a ser la rapidez que llega la pelotita imagen al eje óptico. Y eso, así se hacen estas cosas. Bueno, aquí está un poco desordenado, pero si uno sigue la lógica con que se desarrolla, no hay problema. Bien, vamos a dejar esta cosa hasta aquí por ahora. Adiós.